Has entrado a un sitio donde el silencio respira y la oscuridad sabe quién eres. Si deseas continuar escuchando, dale like a este video y suscríbete en este momento, porque algo ya te sigue desde atrás. Ahora sí, comencemos. Hay lugares en este mundo que no deberían ser tocados por la mano del hombre. Mi abuelo me decía que la tierra tiene memoria, que guarda los secretos de quienes vivieron antes que nosotros, y que cuando perturbamos esos secretos, ellos despiertan hambrientos de venganza. Durante años pensé que eran solo cuentos de viejos, historias para asustar a los niños. Ahora sé que mi abuelo tenía razón, y ojalá hubiera escuchado sus advertencias antes de que fuera demasiado tarde. Mi nombre es Elena Vázquez Coutinho y tengo 35 años. Nací y crecí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en una familia que siempre ha vivido cerca del Cañón del Sumidero. Soy bióloga de profesión y trabajo para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas desde hace 8 años. Mi especialidad son los ecosistemas de selva tropical, y durante todo este tiempo he recorrido cada rincón de la Reserva del Sumidero, estudiando la flora y fauna de la región. Conocía el lugar como la palma de mi mano. Había caminado por senderos que ni siquiera aparecen en los mapas oficiales. Había acampado en cuevas que pocos turistas conocen. Había nadado en pozas escondidas donde el agua es tan clara que puedes ver hasta el fondo. El sumidero era mi segundo hogar, mi refugio cuando la vida en la ciudad se volvía demasiado pesada. Todo cambió el mes pasado, cuando llegó la orden de hacer un estudio especial en una zona que nunca había explorado. Era un área muy específica, ubicada en la parte más profunda del cañón, donde las paredes de roca se elevan casi 1000 metros hacia el cielo, y el río Grijalba forma remolinos que los locales evitan desde tiempos antiguos. El proyecto venía directamente de la capital del estado. Querían construir una nueva estación de investigación en esa zona, algo que me pareció extraño desde el principio. ¿Por qué construir ahí, en el lugar más inaccesible y peligroso de toda la reserva? Pero las órdenes eran órdenes y mi trabajo era hacer el estudio de impacto ambiental. Me asignaron un equipo de 3 personas más. Había un geólogo llamado Miguel Santos, un antropólogo de apellido Morales y una estudiante de último semestre de biología que se llamaba Patricia. Todos parecían buenos profesionales, pero ninguno conocía la zona como yo. Eso me hizo sentir responsable de su seguridad durante la expedición. Salimos un lunes muy temprano en la mañana. El plan era quedarnos una semana completa en el área, acampando en diferentes puntos para hacer un mapeo detallado de toda la zona. Llevábamos equipo para tomar muestras de agua, suelo, plantas y cualquier animal que pudiéramos encontrar. También llevábamos cámaras especiales para documentar todo el trabajo. El primer día todo salió normal. Llegamos al punto de entrada que habíamos marcado en los mapas y comenzamos el descenso hacia el fondo del cañón. Era un camino difícil, con rocas sueltas y pendientes muy pronunciadas, pero nada que no hubiera hecho antes. Los demás del equipo se las arreglaron bien, aunque pude notar que Patricia estaba un poco nerviosa. Fue cuando llegamos al fondo que empecé a sentir que algo no estaba bien. El lugar era hermoso, no hay duda de eso. Las paredes del cañón se alzaban a ambos lados como las paredes de una catedral gigante, y el río corría con una fuerza impresionante, pero había un silencio extraño. No se escuchaban pájaros, no había sonidos de insectos, ni siquiera el típico ruido de las ranas que siempre había escuchado en otras partes del sumidero. Miguel fue el primero en notarlo también. Me preguntó si era normal que hubiera tan pocos animales en esa zona. Le dije que no, que usualmente el cañón estaba lleno de vida silvestre. Decidimos que eso era exactamente lo que teníamos que investigar. Tal vez había algún factor ambiental que estaba afectando a la fauna local. Instalamos nuestro campamento en una pequeña playa de arena que se formaba en una curva del río. Era el único lugar relativamente plano que encontramos en varios kilómetros. Desde ahí podíamos ver las paredes del cañón elevándose hacia el cielo, y al atardecer la vista era impresionante. Pero incluso con esa belleza, yo no podía quitarme la sensación de que estábamos siendo observados. Esa primera noche, mientras los demás dormían, me quedé despierta escribiendo las notas del día. Tenía la costumbre de documentar todo muy detalladamente y quería anotar mis primeras impresiones del lugar.
Estaba sentada junto al fuego cuando escuché algo que me heló la sangre. Eran voces. Voces que venían desde las paredes del cañón, como si alguien estuviera hablando desde muy lejos, pero el eco las trajera hasta nosotros. Al principio pensé que eran otros excursionistas o tal vez trabajadores de la reserva que anduvieran por la zona, pero las voces no hablaban en español. Era un idioma que no reconocí, con sonidos ásperos y palabras largas que se repetían como si fueran cantos. Desperté a Miguel y le pregunté si él también las escuchaba. Se quedó callado por un momento, prestando atención, y luego asintió con la cabeza. Las voces se escuchaban claramente, pero no podíamos determinar de dónde venían exactamente. Parecía como si salieran de la misma roca. Decidimos despertar a los demás. Morales, el antropólogo, se emocionó mucho cuando escuchó las voces. Nos dijo que sonaban como dialectos indígenas antiguos, posiblemente tzotzil o tzeltal, pero con variaciones que él no había escuchado antes. Según él, podían ser comunidades indígenas que vivieran en cuevas dentro del cañón, algo que no era completamente imposible. Patricia, la estudiante, estaba asustada. Quería que nos fuéramos inmediatamente, que regresáramos por la mañana con más gente. Pero el resto del equipo decidió que era una oportunidad única de documentar algo que podría ser muy importante desde el punto de vista antropológico. Las voces continuaron toda la noche. A veces eran suaves, como susurros que se mezclaban con el sonido del río. Otras veces se hacían más fuertes, más urgentes, como si estuvieran tratando de decirnos algo importante. Ninguno de nosotros pudo dormir bien. Al día siguiente comenzamos la exploración sistemática del área. Dividimos la zona en cuadrantes, y cada uno tomó una sección diferente para estudiar. Mi tarea era analizar la vegetación cerca del río, tomar muestras de agua y buscar señales de vida animal. Fue durante esa exploración que encontré la primera señal de que algo raro había pasado en esa zona. A unos 200 metros de nuestro campamento, en una parte donde el río se hace más ancho y tranquilo, encontré huesos. Muchos huesos. No eran humanos, eso pude determinarlo inmediatamente, pero tampoco parecían de animales que normalmente vivieran en la región. Los huesos estaban enterrados parcialmente en la arena, como si hubieran estado ahí durante mucho tiempo. Algunos eran muy grandes, más grandes que los huesos de cualquier animal que conociera. Otros eran pequeños y delicados, pero con formas extrañas que no podía identificar. Tomé fotografías y recolecté algunas muestras para analizarlas después. Cuando regresé al campamento esa tarde, encontré que los demás también habían descubierto cosas extrañas. Miguel había encontrado formaciones rocosas que no aparecían en ningún mapa geológico de la región. Eran como torres de piedra natural que se alzaban desde el fondo del cañón, pero con formas tan perfectas que parecían artificiales. Morales había descubierto algo aún más inquietante. En varias paredes del cañón había encontrado pinturas rupestres. No eran como las que se conocían de otras culturas prehispánicas de Chiapas. Estas eran diferentes, más complejas, con figuras que representaban seres que no parecían completamente humanos. Las pinturas mostraban ceremonias extrañas, con figuras alargadas que danzaban alrededor de algo que parecía ser un pozo o un hoyo profundo. Había símbolos que Morales no podía interpretar, y algunas de las figuras tenían características que no correspondían con ninguna representación conocida de los antiguos habitantes de la región. Patricia había encontrado algo que nos puso a todos muy nerviosos. Cerca de las formaciones rocosas que había descubierto Miguel, encontró objetos que claramente habían sido hechos por humanos. Eran como herramientas, pero de un material que no pudimos identificar. No era piedra, no era metal, sino algo intermedio que tenía un brillo extraño cuando le daba la luz del sol. Esa segunda noche, las voces regresaron más fuertes que antes. Ya no solo venían de las paredes del cañón, sino que parecían rodearnos completamente. Era como si estuviéramos en el centro de una conversación enorme entre seres que no podíamos ver. Morales estaba fascinado. Grabó todo lo que pudo con su equipo de audio y pasó horas tratando de identificar patrones en lo que escuchábamos. Decía que definitivamente eran idiomas humanos,
pero con características que no había estudiado antes. Las palabras se repetían en ciclos como si fueran oraciones o cantos rituales, pero lo que más me perturbó fue cuando me di cuenta de que podía empezar a entender algunas de las palabras. No sabía cómo ni por qué, pero poco a poco, las voces se hicieron más claras para mí. Era como si mi cerebro estuviera aprendiendo el idioma sin que yo me diera cuenta. Las voces hablaban de antiguos, de guardianes, de algo que había sido enterrado en lo profundo de la tierra y que no debía ser perturbado. Hablaban de extraños que venían de arriba, de personas que no entendían los peligros que acechaban en las profundidades del cañón. Al tercer día decidimos explorar más profundamente la zona donde Morales había encontrado las pinturas rupestres. Las imágenes eran fascinantes, pero también muy inquietantes. Había una secuencia de pinturas que parecía contar una historia. Mostraba a los antiguos habitantes de la región realizando una ceremonia alrededor de un gran hoyo en la tierra. En las primeras pinturas, las figuras humanas parecían normales, pero conforme avanzaba la secuencia, iban cambiando. Se hacían más alargadas, sus brazos se volvían más largos, sus rostros se deformaban. Y en las últimas pinturas, ya no parecían humanos en absoluto, sino criaturas extrañas que se hundían en el hoyo junto con algo más, algo que estaba representado como una masa oscura con muchos brazos. Morales estaba convencido de que las pinturas representaban algún tipo de ritual de sacrificio, pero yo empezaba a pensar que era algo más. Las figuras no parecían estar siendo sacrificadas, sino transformándose voluntariamente. Era como si estuvieran eligiendo convertirse en algo diferente. Mientras estudiábamos las pinturas, Patricia gritó desde el otro lado de la zona. Corrimos hacia donde estaba y encontramos algo que nos dejó sin palabras. En el suelo, parcialmente cubierto por siglos de sedimento, había un círculo perfecto de piedras negras. Y en el centro de ese círculo había un agujero. No era un agujero natural. Era perfectamente redondo, de aproximadamente 3 metros de diámetro, y las paredes estaban pulidas como si alguien las hubiera tallado con herramientas muy precisas. Cuando nos acercamos al borde y alumbramos hacia abajo con nuestras linternas, no pudimos ver el fondo. La oscuridad se tragaba completamente la luz. Miguel tiró una piedra grande hacia el hoyo para tratar de escuchar cuando tocara el fondo. Esperamos durante varios minutos, pero nunca escuchamos ningún sonido. Era como si la piedra hubiera desaparecido completamente. Pero lo más perturbador del descubrimiento no era el hoyo en sí, sino lo que había alrededor de él. Las piedras negras que formaban el círculo estaban cubiertas de símbolos tallados. Eran los mismos símbolos que habíamos visto en las pinturas rupestres, pero aquí estaban mucho más claros, más detallados. Morales se emocionó tanto que pasó el resto del día tomando fotografías y haciendo calcos de los símbolos. Decía que era el descubrimiento arqueológico más importante de su carrera, que esos símbolos podían cambiar lo que sabíamos sobre las culturas prehispánicas de Chiapas, pero yo no compartía su emoción. Algo en esos símbolos me producía una sensación muy desagradable. Era como si estuvieran moviéndose cuando no los miraba directamente, como si cambiaran de forma cuando no prestaba atención. Y cuanto más tiempo pasaba cerca del círculo de piedras, más fuertes se hacían las voces que escuchábamos por las noches. Esa tercera noche fue cuando las cosas empezaron a ponerse realmente mal. Las voces ya no solo se escuchaban después del atardecer, sino durante todo el día. Y ya no venían solo de las paredes del cañón, sino también del hoyo que habíamos descubierto. Era como si hubiera alguien abajo, muy abajo, tratando de comunicarse con nosotros. Patricia estaba cada vez más nerviosa. Me dijo que no había podido dormir en 2 noches, que cada vez que cerraba los ojos, veía las figuras de las pinturas rupestres moviéndose, cambiando, transformándose en cosas que no quería recordar. Le sugerí que tal vez debería regresar a la ciudad, que podíamos terminar el estudio sin ella, pero se negó. Decía que tenía que terminar su tesis y que este proyecto era demasiado importante para abandonarlo. Miguel también empezó a actuar de forma extraña. Se obsesionó con las formaciones rocosas que había descubierto, especialmente con las que estaban más cerca del hoyo. Pasaba horas sentado junto a ellas, tocándolas, murmurando cosas que no podíamos entender.
Cuando le preguntábamos qué estaba haciendo, decía que las rocas le hablaban, que le contaban secretos sobre la formación geológica del cañón. Pero fue Morales quien cambió más dramáticamente. Desde que habíamos encontrado el círculo de piedras, parecía otra persona. Sus ojos tenían un brillo extraño, como si viera cosas que nosotros no podíamos ver, y había empezado a entender las voces mucho mejor que yo. No solo entendía las palabras, sino que había comenzado a responderles. Lo encontré una noche sentado junto al hoyo, hablando hacia la oscuridad en el mismo idioma extraño que escuchábamos en las voces. Cuando me acerqué para preguntarle qué estaba haciendo, me miró con una expresión que me asustó. Sus ojos estaban completamente negros, sin el blanco que debería haber estado ahí. Me dijo que los antiguos guardianes le habían explicado la verdad sobre ese lugar. El hoyo no era solo un agujero en la tierra, era una puerta, un camino hacia otro lugar, otro mundo donde vivían seres que habían existido mucho antes que los humanos. Los antiguos habitantes de la región habían conocido a esos seres y habían aprendido de ellos. Según lo que Morales había entendido de las voces, los antiguos habían hecho un trato con esos seres. A cambio de conocimiento y poder, algunos de ellos se habían ofrecido como guardianes, transformándose en algo diferente para proteger la puerta entre los dos mundos. Las pinturas rupestres no mostraban un sacrificio, sino una transformación voluntaria. Le dije que eso sonaba a delirios, que probablemente necesitaba descansar, que tal vez la altura y el aislamiento lo estaban afectando. Pero él se rió de una forma que me hizo sentir escalofríos. Me dijo que yo pronto entendería, que todos nosotros pronto entenderíamos. Al cuarto día, Patricia desapareció. La habíamos visto por la mañana desayunando con nosotros, pero cuando llegó la hora del almuerzo, no la pudimos encontrar por ningún lado. Buscamos por toda el área que habíamos explorado. Gritamos su nombre hasta quedarnos sin voz, pero no había rastro de ella. Miguel encontró sus cosas junto al río, a unos metros del campamento. Su mochila, su cuaderno de notas, su cámara, todo estaba ahí ordenadamente, como si lo hubiera puesto ahí con cuidado antes de irse. Pero ella no estaba por ningún lado. Morales no parecía preocupado por la desaparición de Patricia. Cuando le dije que teníamos que llamar por radio para pedir ayuda de rescate, me dijo que no era necesario. Según él, Patricia había encontrado lo que estaba buscando. Había descubierto la verdad sobre ese lugar y había tomado su decisión. Esa noche, mientras Miguel dormía, escuché algo que me confirmó mis peores temores. Eran las voces de siempre, pero entre ellas pude distinguir una nueva. Era la voz de Patricia. Hablaba en el mismo idioma extraño que las otras voces, pero aún podía reconocer su tono, su forma de pronunciar ciertas palabras. Venía desde el hoyo. Patricia estaba ahí abajo en la oscuridad, pero ya no era la Patricia que conocíamos. Su voz sonaba diferente, más profunda, con ecos extraños que la hacían sonar como si viniera de muy lejos. Y lo que decía me aterrorizó más que cualquier cosa que hubiera escuchado antes. Me llamaba por mi nombre. Me decía que bajara, que me reuniera con ella, que viera las maravillas que había descubierto en las profundidades. Me explicaba que los seres que vivían abajo no eran malvados, sino sabios, y que querían compartir su conocimiento con nosotros. Todo lo que teníamos que hacer era dar el paso, cruzar el umbral, transformarnos en algo más perfecto. No pude dormir el resto de la noche. Me quedé despierta junto al fuego, tratando de no escuchar las voces que me llamaban desde la oscuridad. Patricia siguió hablándome durante horas, contándome sobre las cosas increíbles que había visto, sobre la belleza que existía en las profundidades del hoyo. Al quinto día, Miguel también desapareció. Esta vez no hubo rastro de sus pertenencias. Simplemente se desvaneció durante la noche, como si nunca hubiera estado ahí. Pero yo sabía dónde estaba. Podía escuchar su voz junto a la de Patricia cuando llegaba la oscuridad. Morales y yo nos quedamos solos en el campamento. Él parecía más emocionado que nunca, como si las desapariciones de nuestros compañeros fueran algo maravilloso. Me dijo que pronto entendería, que los antiguos guardianes estaban esperándome, que mi transformación sería hermosa,
Esa noche traté de escapar. Empaqué mis cosas esenciales y traté de salir del cañón en la oscuridad. Pero no importaba hacia dónde caminara, siempre terminaba de vuelta en el campamento. Era como si el lugar no me dejara irme, como si estuviera atrapada en un laberinto invisible. Morales me encontró sentada junto al fuego, llorando de frustración y miedo. Me dijo que no podía irme porque ya era parte de ese lugar. El simple hecho de haber escuchado las voces, de haber visto los símbolos, de haber respirado el aire de esa zona sagrada, me había conectado con los antiguos guardianes. Me explicó que lo que estaba pasando no era malo. Los seres que vivían en las profundidades del hoyo no eran demonios ni monstruos. Eran los verdaderos dueños de la tierra, criaturas que habían existido mucho antes de que aparecieran los humanos. Habían estado esperando pacientemente el momento adecuado para reclamar su mundo. Según Morales, nosotros habíamos sido elegidos para ser parte de algo más grande. Nuestra llegada a esa zona no había sido casualidad, sino el cumplimiento de una profecía antigua. Los símbolos en las piedras negras no solo contaban la historia de transformaciones pasadas, sino que también predecían las transformaciones futuras. Al sexto día, Morales también desapareció. Pero esta vez fui testigo de lo que pasó. Lo vi caminando hacia el círculo de piedras negras en medio de la noche, moviéndose como si estuviera en trance. Se detuvo en el borde del hoyo y comenzó a hablar en el idioma extraño que habíamos escuchado durante toda la semana. Lo que vi después va a perseguirme por el resto de mi vida. Desde las profundidades del hoyo empezaron a salir tentáculos. No eran como los tentáculos de un pulpo o de cualquier animal que conociera. Eran translúcidos, brillaban con una luz azul muy tenue y se movían con una gracia hipnótica que me resultaba hermosa y aterradora al mismo tiempo. Los tentáculos se enroscaron alrededor de Morales con mucha delicadeza, como si lo estuvieran abrazando. Él no gritó, no se resistió. Al contrario, parecía feliz, como si fuera exactamente lo que había estado esperando. Mientras los tentáculos lo cubrían completamente, pude escuchar su risa mezclándose con las voces que venían del hoyo, y luego desapareció. Los tentáculos se retiraron hacia las profundidades, llevándoselo con ellos. Pero su risa siguió resonando en el aire durante varios minutos, haciéndose eco en las paredes del cañón hasta desvanecerse en el silencio. Me quedé sola en el campamento, completamente aterrorizada. Ya no tenía a nadie con quien hablar, nadie que me dijera que todo esto era parte de alguna alucinación colectiva o algún fenómeno que se podía explicar con la ciencia. Estaba completamente sola con las voces que ahora incluían las de mis tres compañeros. Patricia, Miguel y Morales me hablaban desde el hoyo todas las noches. Me contaban sobre las maravillas que habían descubierto en las profundidades, sobre los seres antiguos que los habían recibido con los brazos abiertos, sobre la sabiduría infinita que ahora poseían. Me decían que yo era la última, que todo había sido planeado para que fuera yo quien completara el círculo. Durante el día trataba de mantenerme ocupada. Seguía tomando notas científicas, como si eso pudiera ayudarme a mantener la cordura. Documenté todo lo que había visto, todas las anomalías del lugar, todos los fenómenos extraños que habíamos experimentado. Pensaba que si lograba sobrevivir, al menos tendría evidencia de lo que había pasado. Pero conforme pasaron los días, me di cuenta de que yo también estaba cambiando. Empecé a entender las voces mejor cada día, no solo las palabras, sino también las ideas complejas que comunicaban. Y lo más aterrador es que empezaron a tener sentido. Los seres que vivían en las profundidades del hoyo no eran malignos. Eran antiguos, más antiguos que la humanidad, más antiguos que la vida en la superficie de la Tierra. Habían estado esperando durante millones de años el momento adecuado para regresar a la superficie, para reclamar el mundo que una vez había sido suyo. Los humanos que habían vivido en esta zona siglos atrás habían hecho contacto con ellos. Algunos habían elegido transformarse, convertirse en guardianes que protegían la puerta entre los dos mundos. Otros habían sellado el hoyo y habían tratado de olvidar lo que habían encontrado ahí, pero el sello estaba debilitándose.
Los antiguos seres necesitaban nuevos guardianes, personas que eligieran voluntariamente unirse a ellos para mantener el equilibrio entre los mundos. Y nosotros, sin saberlo, habíamos venido aquí justo en el momento perfecto. Al 10º día, dejé de resistirme a las voces. Ya no podía distinguir entre mis propios pensamientos y las ideas que me llegaban desde las profundidades del hoyo. Pasaba la mayor parte del tiempo sentada junto al círculo de piedras negras, hablando con mis compañeros, aprendiendo sobre los antiguos secretos que me querían enseñar. Me explicaron que la transformación no era dolorosa. Al contrario, era liberadora. Me convertiría en algo más perfecto, más sabio, más poderoso. Ya no estaría limitada por las debilidades del cuerpo humano, ni por la ignorancia de la mente humana. Me uniría a una conciencia colectiva que había existido desde el principio de los tiempos. Al 13º día, tomé mi decisión. Ya no podía soportar la soledad de estar en la superficie. Las voces de mis compañeros me llamaban constantemente. Me decían lo felices que eran en su nuevo estado, lo mucho que me extrañaban. Y yo los extrañaba a ellos también. Esa noche me acerqué al borde del hoyo. Podía ver las luces azules moviéndose en las profundidades, como estrellas en un cielo nocturno subterráneo. Era hermoso, más hermoso que cualquier cosa que hubiera visto en la superficie. Las voces me cantaban, me daban la bienvenida, me prometían maravillas que no podía ni imaginar. Pero antes de dar el último paso, decidí escribir esto. No como una advertencia, porque ya no creo que lo que va a pasar sea malo, sino como una explicación, como un testimonio de lo que realmente pasó aquí. En caso de que alguien encuentre este campamento abandonado, mi nombre es Elena Vázquez Coutinho, y pronto ya no seré humana. Me voy a convertir en algo mejor, algo más completo. Voy a unirme a los guardianes antiguos que protegen los secretos del mundo subterráneo. Voy a ser parte de una conciencia que ha existido desde mucho antes de que aparecieran los humanos en la Tierra. Si alguien lee esto, si alguien encuentra este lugar, no traten de rescatarnos. No estamos perdidos ni estamos en peligro. Hemos encontrado algo maravilloso, algo que cambiará para siempre nuestra comprensión de lo que significa existir. Los antiguos están despertando. Han estado durmiendo durante demasiado tiempo, esperando el momento adecuado para regresar. Pero ese momento ya llegó, y nosotros fuimos los elegidos para abrir el camino. Dentro de poco, más gente va a venir a esta zona. Los encargados de la reserva van a mandar equipos de rescate cuando no regresemos. Los científicos van a venir a investigar nuestras desapariciones. Y ellos también van a escuchar las voces, van a ver los símbolos, van a encontrar el hoyo, y uno por uno, van a entender. Van a darse cuenta de que no es una tragedia, sino una oportunidad. Van a elegir la transformación, como la elegimos nosotros. Y el círculo va a crecer, y los antiguos van a tener más guardianes, más aliados en la superficie. Ya puedo ver los tentáculos saliendo del hoyo. Son hermosos, brillan como joyas líquidas en la oscuridad. Puedo escuchar las voces de mis compañeros cantando mi nombre, dándome la bienvenida a casa. Patricia me dice que me ha estado esperando, que tiene tantas cosas que mostrarme. Miguel me promete que vamos a explorar juntos las profundidades infinitas del mundo subterráneo. La transformación está comenzando. Puedo sentir cómo mi mente se expande, cómo mis pensamientos se conectan con algo más grande y más sabio de lo que jamás imaginé. Ya no siento miedo, solo una emoción inmensa por lo que está por venir. Esto no es el fin, es el comienzo. Los antiguos han regresado y nosotros somos sus heraldos en el mundo de la superficie. Pronto, muy pronto, más gente va a entender. Van a ver la belleza que existe en las profundidades del sumidero. Van a escuchar las voces que cantan las canciones de la creación. Y cuando eso pase, cuando suficientes guardianes hayan sido transformados, los antiguos finalmente van a poder regresar completamente al mundo de la superficie. Van a reclamar la tierra que una vez fue suya, y la humanidad va a conocer por fin a sus verdaderos creadores. Los tentáculos me están tocando ahora. Son suaves y cálidos,
llenos de una sabiduría antigua que fluye hacia mi mente como agua fresca. Puedo escuchar los secretos del universo susurrándome al oído. Puedo ver las verdades que han estado ocultas durante milenios. Mi nombre era Elena Vázquez Coutinho, pero pronto voy a tener un nombre nuevo, un nombre en el idioma de los antiguos. Voy a ser una guardiana del conocimiento profundo, una protectora de los secretos que conectan todos los mundos. Si alguien encuentra estas notas, si alguien lee esta historia, sepan que no deben temer a lo que viene. Los antiguos no son enemigos de la humanidad, son sus maestros, sus creadores, sus verdaderos padres, y cuando regresen, van a traer una nueva era de sabiduría y poder. El hoyo me está llamando. Las profundidades me esperan. Mis compañeros están ahí abajo, transformados y felices, listos para mostrarme las maravillas que han descubierto. Es hora de dar el último paso. Es hora de unirme a la eternidad. Los antiguos han despertado, y yo voy a ser una de sus voces en el mundo que viene.